Saludos a todos. En un video que hice anteriormente sobre cómo aprender electrónica en una hora, como una prueba para ver qué tanto interés puede causar en las personas y en la cual les estaré comentando más adelante sobre los resultados. Al final de este video les dejé un proyecto y es un circuito sobre cómo activar o cómo se activa el circuito con la oscuridad, cómo activa un LED. En este video vamos a ver cómo activar una carga, cómo hacer algo, digamos, útil para que lo puedan implementar, y la idea es que a través de esto sigan aprendiendo electrónica o cosas de electrónica y vean el interés o le encuentren más interés a la ciencia o al arte de aprender de la electrónica, ¿no? Cómo se puede aplicar en la vida diaria. Entonces, digamos, cuando uno tiene un circuito o un diagrama como el que vemos en la imagen, que es el diagrama del circuito del sensor activado por luz, o mejor por oscuridad, este circuito tiene un transistor, una resistencia, una fotocelda fotorresistiva y un LED que se activa o es el que indica que llegó o que se oscureció o que hay oscuridad sobre la fotocelda. Entonces, la idea es llevar este circuito a un prototipo que nos sirva para algo práctico, para encender una luz, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a ver en este video, cómo llevar eso a un prototipo. Nosotros conocemos los circuitos impresos, que es como vienen todos los circuitos o las tarjetas de control en los electrodomésticos o en cualquier circuito, cualquier aparato electrónico. Y estos consisten digamos, en un impreso, en una tarjeta de baquelita donde va montado nuestro circuito. Esto se hace a través de un programa que estaré mostrando. Si no está aquí, lo estaré mostrando en un próximo video, cómo hacer un circuito impreso. Y este circuito se lleva a un proceso de fabricación que puede ser casero o puede ser industrial, con alguna empresa que lo fabrique. Este es el método, digamos, los métodos que existen para hacer este tipo de circuitos impresos. Más adelante también mostraré cómo se fabrica o cómo se puede hacer. Pues hay gente que lo hace de forma casera, aunque no es tan recomendable. Si se quiere, digamos, comercializar, ya es mejor hacerlo de forma industrial con una empresa que fabrique impresos. Pero antes de llegar a ese punto de comercializar o de hacerlo ya más profesional o de forma industrial, hay que hacer prototipos. Entonces, para hacer prototipos yo necesito probar que mi circuito funcione. Para probar que mi circuito funcione, necesito montarlo, digamos, en el video que vimos se montó en un protoboard. La idea es que, digamos, se puede llevar a una forma más estable, porque en el protoboard, si se mueve algo, si se mueve una resistencia o se mueve un componente, se puede desajustar. Entonces necesitamos probar, necesitamos montarlo y ponerlo a funcionar y que no se desajuste el circuito. Entonces, para eso existen dos métodos: cómo pasar este circuito que se probó en el protoboard, cómo pasarlo a un circuito un poco más estable, más robusto, pero sin llevarlo a un circuito impreso que puede llevar mucho tiempo entre diseñar el circuito en el programa, mandarlo a hacer y que llegue otra vez y luego volverlo a soldar. En eso puede llevarse días o semanas, incluso dependiendo de qué tan lejos o qué tanto nos demoremos haciendo el diseño y dónde lo mandemos a hacer el circuito. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en Colombia y aquí en Colombia mandar a hacer un impreso en una empresa en China puede demorarse de 8 a 10 días. Entonces, durante ese tiempo, pues, digamos, se pierde o se desaprovecha todo ese tiempo y podemos montar un prototipo e irlo probando mientras llega nuestro impreso. Entonces, hay dos formas. La primera es utilizando una técnica que se llama dead bug, que es como digamos, traducido es como bicho muerto. Y esta es una técnica que se ve mucho, digamos, hay unos canales de YouTube, algunos canales donde montan prototipos, y es simplemente montar las líneas o los pines de los componentes, irlos soldando así en el aire y, digamos, se crea este circuito. Una de las cosas o los inconvenientes es que, digamos, pueden haber cortos con este tipo de circuitos, pero
es muy, digamos, práctico a la hora de hacer un montaje. Pues cuando son pequeños es fácil, cuando son muy complejos ya la cosa cambia, ya es un poco complejo, pero vamos a ver un video o vamos a ver cómo se monta este tipo de circuitos. Este tipo de montaje es el que se conoce como dead bag y consiste en soldar los pines de los componentes como van en el circuito. Digamos, básicamente como se encuentra en el circuito, la idea es que quede, digamos, de la forma más práctica posible para poder conectarle, por ejemplo, los cables de la alimentación, que es el positivo y el negativo. Entonces aquí vemos la resistencia que va con el LED, el transistor, la fotocelda y la resistencia que sirve como divisor de voltaje entre la fotocelda y el voltaje entre positivo y negativo. ¿Sí? Aquí se crea un divisor de voltaje que varía de acuerdo a la oscuridad o la resistencia que varía en la fotoresistencia. Entonces, cuando le ponemos oscuridad, prende el LED. ¿Listo? Esta es una forma de hacer un prototipo con una técnica que se llama dead bag, que consiste simplemente en armarlo, digamos, en el aire, ¿no? Armar el circuito, digamos, de forma soldando los pines unos con otros. Esta es la forma como se montan estos circuitos. No es muy complejo, pero voy a hacer un video de cómo practicar o cómo hacer esto para que de pronto lo puedan entender un poco mejor y qué se debe y no se debe, o cuáles son las consideraciones para hacer este tipo de montaje. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de montajes? Que se puede, digamos, un cable o cualquier cosa suelta puede ocasionar un corto, aunque eso podría pasar con cualquier circuito impreso, pero en este tipo de montajes puede ser más, digamos, la probabilidad es más alta. Entonces, hay gente que los monta y los pone sobre unas superficies o incluso a veces el problema puede ser que algún componente disipe calor y cause, no sé, que se colocó cerca a una superficie o algo plástico y puede quemar ese material. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La siguiente forma o el siguiente método es utilizando impresos universales. Son impresos o circuitos impresos, láminas que ya tienen como la forma del protoboard. Entonces ya los montamos en un protoboard, entonces ahora ya sabemos cómo va la distribución. Entonces esa misma distribución la vamos a llevar a estas tarjetas o estos modelos de circuito impreso universal que tienen como la misma distribución que tiene el protoboard. Entonces simplemente es como tener esa parte o digamos, esa forma de acomodar componentes espacial para poder verlos en el circuito impreso. Esto es mucho más, digamos, más estable, no hay tanto peligro, pero digamos, igual hay que seguir teniendo todas las consideraciones de seguridad y vamos a hacerle una pequeña variación. Ahora vamos a colocarle un relé en lugar de la resistencia con el LED, vamos a cambiarlo y vamos a ponerle un relé. Este relé nos va a activar una carga que va a ser una lámpara de 120 voltios. Entonces vamos a la práctica, vamos al laboratorio y vamos a hacer el montaje. Bueno, aquí tenemos el circuito que vamos a ensamblar. Es una fuente de voltaje con una resistencia en serie con la fotoresistencia que crean un divisor de voltaje y activa la base del transistor, que puede ser un 2N3904 o 2N2222. Es un transistor NPN y activa un relé en el colector del transistor y viene con un diodo que se conoce como diodo de rueda libre. Este diodo lo que hace es que la energía que queda almacenada en la bobina del relé, lo que va a hacer es que una vez que se desactive el transistor, ese diodo va a hacer que esa bobina, esa energía o esa corriente que queda almacenada ahí siga circulando para que se disipe a través de este diodo. Entonces se conoce como diodo de rueda libre, es porque la corriente sigue andando o sigue circulando hasta que ya se va a un nivel de cero y sirve para eso, para hacer que esa corriente que queda almacenada ahí no cause problemas una vez que se vuelva a activar, sino que esa corriente se desaparezca. Entonces vamos a ensamblar el circuito en esta placa de circuito impreso, que como vemos, bueno, aquí teníamos algo ya montado y lo quitamos. Es muy parecida a una placa de un protoboard,
pues tiene como las mismas líneas, y lo que vamos a hacer es montarlo sobre esto. ¿Listo? Entonces arranquemos a montarlo. Y listo, aquí tenemos ya el circuito montado. Entonces tenemos la fotocelda, el transistor, la resistencia, el relé. Aquí el relé tocó, digamos, los pines no son exactos para el relé, entonces toca ahí doblarle un poquito los pines para que casen en los huequitos. Y este cable tocó puentearlo de aquí. Entonces por la parte de abajo se pueden hacer puentes así como este, que se hacen aquí con los mismos alambres, ¿sí? No hay problema. El problema, digamos, la cuestión con este circuito es que ya está montado en un impreso y aquí no hay problema de que nada se mueva o se haga corto con alguna otra cosa. Listo, aquí cambiamos el tipo de fuente. Pusimos una fuente de 12 voltios para darle más corriente. Vamos a energizarlo y ahí ya suena cuando se activa el relé. Bueno, ahí vamos a mostrar algo, y es que este circuito es bueno para enganchar cuando se engancha el relé, pero no es tan bueno cuando necesitamos desengancharlo. ¿Listo? Ahí está activado, pero digamos el relé se queda más tiempo activado. Ahí se desenganchó, entonces volvemos otra vez para activarlo. Ahí se engancha y sí se demora más tiempo para desenganchar, porque este circuito tiene un inconveniente, y es que con la misma luz que se activa no es igual para desactivarse. Entonces vamos a ver en un próximo video otra mejora para este circuito. Bueno, aquí en esta parte de nuestro circuito lo que hicimos fue conectar una lámpara, que es esta, que funciona a 120 voltios, ¿sí? Con un enchufe, y vamos a conectarla entre el pin de la mitad del relé y uno de los extremos del relé. Entonces el relé por dentro es así, o si lo miramos por la parte de abajo, tiene aquí dos pines y uno en la mitad. Aquí esta es la bobina del relé, entonces aquí es donde se conecta el voltaje positivo y negativo. Y aquí, listo, aquí ya mejor. Entonces el relé por debajo es así, tiene tres pines y tiene, digamos, en una parte, los de los extremos son donde está la bobina, o sea, es donde conectamos voltaje positivo y negativo. Y en el extremo, este es el común, y este es, digamos, uno es normalmente cerrado y el otro es normalmente abierto. Entonces tendríamos que conectar la bombilla entre este punto y este otro punto, ¿sí? Y aquí sacamos un toma para alimentar acá. Vamos a ponerlo así y así. Bueno, y aquí en estos enchufes, aquí viene 120 voltios AC, y aquí conectamos nuestra lámpara. Aquí viene la lámpara, que es de 120. Entonces cuando se cierra aquí el circuito, esta línea le llega directamente a la lámpara, y la otra pasa a través de aquí del relé. Cuando el circuito pase de acá para acá, o sea, este se une con este y viene acá. Esa es la forma como funciona. Entonces listo, vamos a probarlo aquí en nuestro circuito. Mucho cuidado con la parte de 110, verificar que no haya continuidad, que no haya corto, que no se esté tocando ninguna línea, sobre todo en la parte de 110. Cualquier cosa, aquí les dejo un video de cómo conectar cargas a 110. Entonces vamos a conectar vamos a conectar 110, verificamos que no haya corto y vamos a conectar nuestro circuito. Entonces listo, una vez que se active el relé o que haya oscuridad, se activa el relé y prende la lámpara.
¿Listo? Ahí lo que pasa es que no está bien oscuro, ahí sí está bien oscuro. Pero por ejemplo, ahí lo que pasa es que la fotocelda se está activando y desactivando, el relé, la corriente que le llega a la base no permite que el relé se enganche directamente, sino que es un poquito entre sí y no. Entonces, eso lo vamos a ver en otro próximo circuito, cómo se arregla eso. Entonces, aquí ya está bien oscuro y prende ahí, pero ahí está medio oscurito, medio claro, entonces por eso no hace ese tracar, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, ¿listo? Pero ahí, digamos, cuando se oscurece, está bien, ¿listo? Bueno, eso es todo por este video. Vamos a hacer otro video en base a esto para mostrarles, digamos, este circuito tiene como un inconveniente, como vimos en la práctica, que él se activa y se desactiva. Esto es por algo que se llama la histéresis. En un próximo video vamos a ver esto, qué consiste esto y cómo se soluciona esto y cuál es el siguiente circuito para mejorar este tipo de circuito. En base a este circuito vamos a ir mejorándolo o vamos a ir cambiándolo para ir haciéndole mejoras y tener un circuito mucho más robusto, mucho mejor, mucho más estable que el que tenemos, ya un poco más profesional. Estos circuitos o este circuito que estamos viendo es para principiantes, es para que practiquen la soldadura, los montajes, los componentes. Bueno, aquí pueden hacer cometer todos los errores que quieran, que no importa. No sé, por lo mucho hay un corto, mucho cuidado, protéjanse los ojos, siempre con gafas. Pero la idea es que puedan practicar, que practiquen haciendo este tipo de cosas y en esta práctica eso les va dando habilidades y van aprendiendo cosas que no se deben hacer y cosas que sí se pueden hacer. Entonces nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado y espero que practiquen sobre este circuito.